Bien, concluido la sustentación, se va a inicio el debate. El congresista Urquizo ha pedido el uso de la palabra. Sí, presidente. En principio, saludar a la Comisión de Relaciones Exteriores por haberle dado prioridad a este importante dictamen que recae sobre el proyecto de resolución legislativa 955, que constituye una iniciativa del Poder Ejecutivo en el marco de los acuerdos del Gobierno de la República de Ecuador y el Perú. Como es de conocimiento de los señores congresistas, este mes, este 23 de noviembre, en la ciudad de Cuenca, se desarrollará el encuentro de los presidentes del Perú, Ollanta Humala, y Rafael Correa de Ecuador. En el marco de estos encuentros denominados los gabinetes binacionales. Y esta red de reciprocidad en salud entre Perú y Ecuador es muy importante. Sin embargo, presidente, a través suyo es necesario invocar y exhortar a la presidencia del Consejo de Ministros, toda vez de que está pendiente la reglamentación de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Esta ley ya tiene más de un año que fue aprobada en el Pleno del Congreso de la República y hasta el momento no está siendo reglamentada. El grupo de trabajo de la Comisión de Defensa que preside el congresista Manuel Cerillo está encargado de hacer el seguimiento respectivo y consideramos de que reglamentada esta ley se podrá dar el marco para lograr el desarrollo de las fronteras de nuestra patria. Muchas gracias, señor presidente. El congresista Mesías Guevara. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor presidente, para saludar este proyecto de ley en lo que respecta a mi participación en esta mañana, se centra fundamentalmente en mi calidad de representante de la región Cajamarca. La región Cajamarca es una región fronteriza en la que tanto la provincia de San Ignacio y la provincia de Jaén tienen una estrecha relación con el país hermano del Ecuador. Existe la cooperación binacional, existe una interrelación bastante acentuada, un flujo cultural entre Jaén, San Ignacio, la provincia de Loja y todo el país del Ecuador. Es bueno que se sepa, señor presidente, que hay muchos peruanos, hay muchos compatriotas nuestros, tanto de San Ignacio, del distrito de Nambaye, que a través del puente internacional están permanentemente haciendo uso de lo que es la atención médica del Ecuador. Por lo tanto, es de suma importancia que este proyecto de ley va a colaborar para que esa calidad de servicio se mejore. Pero sin embargo, señor presidente y colegas congresistas, también cabe la oportunidad para hacer un alto y reflexionar en torno del Sistema Nacional de Salud, tanto de salud como de MINSA. Vemos que a nivel nacional falta un liderazgo para poder consolidar un sistema que realmente dé una atención de calidad sin distingo de sexo, de raza y de condición económica. Es importante entonces, señor presidente, en estos momentos hemos presentado un proyecto de ley que se declare de interés público la construcción del hospital de frontera en San Ignacio, en Jaén, en Babamarca, en Cutervo y en Cajabamba. ¿Por qué, señor presidente? Porque es urgente y necesario que mejoremos, pero también es necesario que reflexionemos en torno a este tema, porque la calidad de lo que significa la atención de salud tiene que ponerse en discusión, señor presidente. La gestión del mantenimiento hospitalario, la inversión en infraestructura, la capacitación, el liderazgo en lo que debe de contemplarse en los entes reguladores a nivel nacional. Por lo tanto, señor presidente, también cabe la oportunidad para poner en discusión del Pleno la Ley de Fronteras Vivas. Es necesario que consolidemos una integración nacional. Por lo tanto, Acción Popular considera que este proyecto es de suma importancia para el desarrollo de nuestro país y sobre todo para favorecer a los más necesitados. Gracias, señor presidente. Muy bien. Congresista Taib. Presidente, buenos días, colegas. Yo estoy totalmente de acuerdo en los temas bilaterales, pero acá este acuerdo, a la cual vamos a tener que modificar la ley y todo, los ciudadanos del Ecuador se van a tener que atender en el CIS.
¿no es cierto? El CIS está colapsando. No tenemos para atender a nuestros propios compatriotas, presidente. Ha llegado el momento, creo, a través de este convenio bilateral, de enfocar, arreglemos la casa. El sistema de salud está colapsando. El hospital de policía no cuenta ni siquiera con camillas, con los profesionales adecuados. Tenemos paros en el sistema de salud. ¿Qué atención le vamos a dar a los compatriotas ecuatorianos, presidente? Yo estoy preocupada. 9.000 operaciones embalsadas por el paro. 9.000 personas peruanas se atienden en el Ecuador. La pregunta es, ¿cómo vamos a satisfacer las atenciones de los compatriotas ecuatorianos? Sí es mi preocupación, presidente. No podemos atender a los peruanos y queremos sacar leyes solamente para los compatriotas o los conciudadanos ecuatorianos. Presidente, ha llegado el momento de poner en emergencia la salud peruana para poder atender a nuestros colegas o conciudadanos ecuatorianos. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Tapia. Gracias, presidente. Quiero saludar, la iniciativa que ha tenido en aprobar este dictamen, la Comisión de Relaciones Exteriores. Asimismo, decirle que tan luego llegó este proyecto de ley a la Comisión de Salud en su momento, inmediatamente fue aprobado. Por otro lado, quiero manifestar de que qué bueno que se haya puesto un tema de salud. Cuando he recorrido la zona de frontera, por ejemplo la zona de Balsas en Ecuador, es lamentable ver pues la forma como la situación se encuentra en nuestros establecimientos de salud. Ahí también, por ejemplo, en San Ignacio, en Jaén, sus hospitales datan ya de hace 60 años y se están cayendo a pedazos. Qué bueno que se dé en el marco de la red binacional, en el marco de la reciprocidad, la situación de salud compartida con el gobierno de Ecuador. Saludo y felicito, pero 9.500 se atienden, por ejemplo, al frente, en un lugar que conocemos como hay un hospital que justamente atiende a nuestros compatriotas en la zona de Ecuador, gratuitamente, en el marco del aseguramiento universal. Pero acá, las condiciones de salud en las que nos encontramos, presidente, es lamentable. Esos hospitales de Jaén, San Ignacio, que son parte de los que atenderían a los habitantes de Ecuador, se están cayendo a pedazos. La situación de salud del país es una crisis total, señores congresistas. Desde aquí quiero invocar y aprovechar para que de una vez por todas se ponga en agenda la gran reforma del Sistema Nacional de Salud. No lo dejemos para el próximo año. De una vez pongamos en agenda lo que es la reforma del Sistema Nacional de Salud. Aquí debo decirles de que si bien es cierto, hay opinión favorable del Ministerio de Salud, del Seguro Integral de Salud, en el marco de la visita que hizo el jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa, en junio del 2010, por iniciativa de los ministros de Salud de Perú y de Salud Pública. Concluya, por favor. Entonces, quiero decirle, presidente, de que la realidad de salud del país está muy venida a menos. Saludamos la reciprocidad, saludamos la red binacional. Eso es importante, que también tenemos que compartir nuestras situaciones, somos países hermanos. Pero, sin embargo, yo quiero decirle que los pobladores de la zona que están yendo a atenderse al frente están siendo muy bien atendidos. Sin embargo, nosotros también tenemos que atenderlos bien a los ciudadanos ecuatorianos. Para lo cual solicito desde ya que de una vez por todas se ponga en agenda la gran reforma del Sistema Nacional de Salud con la Seguridad Social Universal y decirles también una vez más que nuestra salud en el país es compararlo con un paciente, se encuentra en una situación de unidad de cuidados intensivos, se encuentra agónico nuestro paciente y que la única solución es un medicamento muy importante que es el aumento del presupuesto en salud, presidente. Muchas gracias, presidente. Perfecto, sin ningún... Congresista Aguinaga. Gracias, presidente.
qué bueno que se den pasos para reforzar los lazos de integración y sobre todo con la hermana República del Ecuador. El año 98, el 26 de octubre, se firma el Tratado de Itamaraty, que pone fin, pues, a 150 años de guerras entre países hermanos y se pudo cerrar la frontera. Como parte del tratado está justamente el poder tener estos acuerdos bilaterales de atención en salud. Corresponde a cada uno de nosotros, a cada uno de los países, generar los procesos que puedan llevar mejoras en los sistemas de cada quien. Por eso yo le pediría a la Comisión de Relaciones Exteriores, a la Comisión de Salud y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, porque ahí están los componentes, lo que son el régimen contributivo en aseguramiento, para que pueda haber una atención bilateral. De la misma manera, para que pueda haber una atención bilateral en los que no tienen un régimen contributivo, que no están en las planillas, pero que se atienden a través del régimen subsidiado o del régimen del pobre, que es el Seguro Integral de Salud. Es importante que estas comisiones, conjuntamente con Relaciones Exteriores y las comisiones análogas del país vecino, se puedan poner de acuerdo para que las atenciones no solamente sean los casos de emergencia, sino que se vea desde la menor complejidad a la mayor complejidad y corresponde a los componentes justamente bilaterales de estas comisiones, presidente, poder tener una plantilla de atención de salud que nos va a hacer muchísimo bien a los dos países, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de integración. Las relaciones con el hermano país del Ecuador realmente nunca han pasado como en estos momentos por una situación realmente excelente. Hay confianza, hay inversión bilateral y ahora que se dé este paso tan importante en salud, sabiendo que la salud es condición para el desarrollo y ambos países vamos entrando en una ruta del desarrollo. Felicito y reitero que hay que sacar adelante, aunque sea 14 años después, pero hay que sacar adelante este proyecto bilateral. Muchas gracias, presidente. Bien. ¿Algún otro parlamentario? Finalmente, viéndose a votar el debate, tiene la palabra el congresista Yecanseco. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer las intervenciones de los congresistas Urquizo, Guevara, Tayit y Aguinaga respecto al tema. Quiero expresar mi acuerdo con la necesidad de que nos plantea este acuerdo bilateral, la necesidad de enfrentar claramente el tema de la reforma de salud, porque en realidad los que salimos privilegiados con este acuerdo somos nosotros, porque la situación del sistema de salud ecuatoriano, como ha sido indicado en varias de las intervenciones, es bastante más eficiente que el nuestro. Es además un sistema en el que no hay un sistema gratuito para los pobres, sino que la salud pública es gratuita, toda la salud pública es gratuita, a diferencia del caso nuestro, donde se pretendería atender a los ciudadanos ecuatorianos en el Seguro Integral de Salud, que todos sabemos qué problemas confronta y qué graves dificultades tiene. Y entonces es indudable que esto nos plantea un reto. Pero creo que el acuerdo es positivo, en primer lugar, por el carácter integrador. En segundo lugar, porque nos plantea un reto de mejorar estándares de nuestra propia atención de salud y obligaciones para con nuestra propia población, al igual que con la población del Ecuador. Quiero precisar, señor, que residentes ecuatorianos en el Perú hay 535. Eso es lo que hay de residentes ecuatorianos en el Perú. Y turistas ecuatorianos que vienen al Perú
hay este año, el año pasado, 2011, vinieron 183.000. Hay un movimiento turístico particularmente en el norte que es interesante y un movimiento peruano también hacia el Ecuador significativo. Por estas razones, señor presidente, por considerar que este es un acuerdo que beneficia a ambos países y que nos obliga a una modificación de nuestra legislación para adaptarnos al acuerdo, tiene que ser aprobado por el Pleno del Congreso. Y creo que si va acompañado del debate que ya hemos señalado, de la ley, del proyecto de ley 847 que está en agenda, debe ir acompañado también de asumir como tema prioritario de la agenda el tema de la reforma del sistema de salud. Este es un tema que es indispensable. Por las razones expuestas, señor presidente, propongo se someta al voto del Pleno la aprobación de este dictamen sobre el acuerdo bilateral en materia de atención de salud entre la República del Perú y la República del Ecuador. Gracias, señor. Bien. Concluido el debate, es marcar asistencia para proceder a votar. Se va a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. ...80 congresistas presentes al voto. Los parlamentarios registran su voto al proyecto de resolución legislativa 955 que propone aprobar el acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República del Perú y de la República del Ecuador. ¿Qué quieres?
¿Qué son? Un saludo de parte de la mesa directiva a los niños de la institución educativa primaria de Santa María de Coracora, provincia de Parinacochas, que se encuentran con el presidente Wilfredo Oscorina, presidente del gobierno regional de Ayacucho, y de parte del congresista Urquizo también. Cerrar votación. ...77 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Más Jaime Delgado, verde. Cuari, verde. Condori, verde. Molina, verde. Valle, verde. Alcorta, verde. Conclusión. Luna, verde. 84 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto por unanimidad, el proyecto de resolución legislativa 955, que propone aprobar el acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República del Perú y de la República de Ecuador. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Siguiente punto. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 954. Se propone aprobar el convenio de seguridad social a suscribirse entre la República del Perú y la República del Ecuador. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de resolución legislativa 954, por el que se propone aprobar el convenio de seguridad social a suscribirse entre la República del Perú y la República del Ecuador. Tiene la palabra el congresista Díaz Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Como bien ha señalado usted, señor presidente, este es un dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y se refiere a la aprobación del convenio de seguridad social a suscribirse entre la República del Perú y la República del Ecuador. Debo decir en primer lugar, señor presidente, que este convenio de seguridad social, aunque suene increíble, se enmarca en el Convenio Iberoamericano de Cooperación en Seguridad Social, firmado el año 1978, es decir, firmado hace alrededor de 40 años. Y este Convenio Iberoamericano de Seguridad Social es el marco de estos convenios bilaterales en materia de seguridad social. Le rogaría, señor presidente, le rogaría se pusiera un poco de orden en la sala. Muchas gracias, señor. A ver, pedimos orden, pero creo que estamos en orden, congresista. Usted que tiene experiencia parlamentaria. Señor presidente, este convenio fue adoptado el 22 de julio del año 2011 en Lima e ingresó al Congreso el 27 de marzo pasado. Es parte del Convenio Iberoamericano de Cooperación en Seguridad Social de 1978 y es una forma de llevarlo a la práctica después de más de 40 años. El Convenio de Seguridad Social a suscribirse entre la República del Perú y la República del Ecuador, señor, tiene como objeto proteger a los nacionales y a las personas comprendidas en su artículo 3 la conservación de los derechos de seguridad social adquiridos o en vías de adquisición sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo, de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme con los respectivos ordenamientos internos de los Estados parte, lo previsto en este convenio y en el correspondiente acuerdo administrativo que se celebre. Dicho de otra manera, señor, es un mecanismo por el cual los aportes de seguridad social que hacen los peruanos que trabajan en el Ecuador
pasan a ser parte de su bolsa de seguridad social. Y los aportes que hacen los ecuatorianos en el Perú para su seguridad social pasan a ser parte de su bolsa de seguridad social en el momento en el que se jubilen. Es decir, acumulan sus años de servicios en ambos países y de esta manera mejoran su condición jubilatoria en este terreno. Corresponde al Perú, señor, su aprobación previa en el Congreso en aplicación del artículo 56 de la Constitución y en tanto que con motivo de la aplicación del tratado se modifican normas legales sobre exoneraciones de impuestos y legalizaciones contenidas en el artículo 22 del tratado que estamos discutiendo, del convenio que estamos discutiendo. Quiero decir, señor, que tenemos opinión favorable de la Secretaría General de Salud, de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección General de América del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Oficina de Normalización Previsional del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, de la SBS. ¿Cuál es la importancia de la aprobación de este proyecto para el Perú, señor? Lo primero que hay que decir es que el sistema de seguridad social en el Perú y en el Ecuador son distintos. En el Ecuador hay un sistema parecido a lo que era el IPSS, es decir, está unido en una sola institución el tema de las pensiones jubilatorias y el tema de atención de salud. Mientras que en el Perú está separado el tema de salud del tema jubilatorio. Y en el espacio de jubilación hay también un importante sector privatizado manejado por las AFP. De manera tal de que tenemos sistemas distintos y para poder aplicar un acuerdo de este estilo hay que buscar un mecanismo de compatibilización y de intercambio entre estos sectores. Así las cosas, lo que se busca con este acuerdo es establecer mecanismos generales para que los sistemas de seguridad social de ambos países brinden facilidades para otorgar prestaciones de salud y de pensiones en favor de los nacionales peruanos y ecuatorianos que hayan hecho aportes en ambos estados, reconociendo tanto el Perú como el Ecuador esos aportes y periodos de aportación cuando hayan adquirido o se encuentren en proceso de adquisición del derecho a la seguridad social previsional. Esto también es parte del Tratado de 1998, que plantea que hay que discutir y buscar integrar estos mecanismos previsionales y de atención a estos derechos de los trabajadores de ambos países. Es indudable que la situación es que hay un importante número de ciudadanos peruanos residiendo y trabajando en el Ecuador y un menor número de ciudadanos ecuatorianos residiendo y trabajando en el Perú, que ya mencioné. En este sentido, señor, reconociendo la evidente importancia política que reviste la institucionalización de los diferentes ámbitos en la relación bilateral entre Perú y Ecuador, se debe notar que este acuerdo beneficiará a los trabajadores que deseen acogerse a los beneficios sociales previstos en la legislación del país donde residen, tanto en lo que refiere a las prestaciones de salud como al reconocimiento de los aportes a los sistemas previsionales. En concreto, los peruanos y ecuatorianos, trabajadores, que hayan realizado aportes previsionales, ya sea en el Perú o en el Ecuador, podrán sumar sus periodos de aportación realizados en cada uno de estos estados para adquirir su derecho a la pensión en el país en el que finalmente residan. Es decir, si el peruano se queda residiendo en el Ecuador, recibirá su pensión en el Ecuador. Si el ecuatoriano lo hace en el Perú, la recibirá en el Perú. Y si los nacionales regresan a su país de origen, tendrán el derecho a recibir su pensión en su país de origen, es decir, donde decidan residir.
El acuerdo establece los mecanismos para hacer efectivo este reconocimiento de periodos de aportaciones, determina los requisitos, la forma en la que se sumarán los periodos, la forma de pago e incluso las reglas aplicables a personas que realizan trabajos de especial naturaleza, como por ejemplo los trabajadores en naves y aeronaves, los trabajadores que laboren en embajadas y consulados, entre otros. Es decir, están cubiertos todos los regímenes de trabajo. En suma, el beneficio concreto es que el aporte realizado en uno de los países servirá primero como periodo computable para acceder a los beneficios pensionarios y segundo, los montos aportados les serán reconocidos a los trabajadores. Ahora bien, es conveniente señalar que este convenio es resultado de un proceso de negociación en el que por parte del Perú trabajaron de manera conjunta la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, representante de la ONP, de la Superintendencia de Banca y Seguros y la Cancillería. Como se desprende de las opiniones técnicas que ya he mencionado, enviadas por los sectores competentes sobre la materia, el convenio resulta, señor, no solo viable, sino que su aprobación y posterior entrada en vigor termina estando cargada de una gran importancia social y política, enmarcada en las relaciones bilaterales entre Perú y Ecuador y el fortalecimiento de estas relaciones. Me pide una interrupción el congresista Belaunde. Congresista Belaunde, tiene la interrupción. Señor presidente, dos o tres preguntas al congresista Díaz Canseco. La primera de ellas es si este convenio de reciprocidad en la seguridad social abarca entonces las prestaciones de salud y además las prestaciones de la pensión de retiro de jubilación que hoy día para los trabajadores que están bajo la ley decreto ley 19.990 son pagados por la ONP, Oficina de Normalización Previsional. Y también para preguntarle algo que está implícito, pero que quisiera una afirmación expresa y categórica, que evidentemente este convenio no incluye al régimen de la AFP que existe en el Perú. No sé si en Ecuador habrá un régimen equivalente. Entonces yo tengo entendido de que ningún ciudadano ecuatoriano podría pretender utilizar este convenio para obtener un beneficio de la AFP, porque eso requiere tener determinados aportes, y me imagino que viceversa en el supuesto de que haya ese sistema de AFPs en el Ecuador. Gracias, señor presidente. Sí, señor presidente. Continúe, congresista. En primer lugar, señor presidente, efectivamente, este convenio incluye las prestaciones de salud, en este caso de salud, para los ecuatorianos y, por supuesto, el sistema ecuatoriano para los peruanos, incluye el sistema de jubilación, las pensiones. Y en lo segundo, debo decirle que sí incluye a las AFP. Es decir, si un ecuatoriano ha venido aquí y ha trabajado y ha aportado fondos a una AFP, en el momento de su jubilación, de su derecho pensionario, tendrá derecho a recuperar lo que ha aportado aquí para su Fondo General de Jubilación. De forma tal de que están previstas la incorporación del régimen público y privado. Y el tratado precisamente establece los mecanismos de hacer los cálculos, de hacer los procedimientos y los manejos, porque efectivamente en el Ecuador no hay un sistema de AFPs. Eso en relación a esto, señor. Entonces, debo decir, señor, que tengo aquí, en relación a esta última pregunta, el oficio del 24 de agosto del 2011 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, firmado por la entonces Superintendenta Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y hasta ahora, Lorena Macías, señalando que el ente rector ha tomado conocimiento
de que los ministros de Relaciones Exteriores de ambas partes suscribieron el documento, que es materia de esta discusión, y que al haberse culminado el proceso del convenio, corresponde iniciar el proceso de negociación del respectivo acuerdo administrativo a materializar. Es decir, la superintendencia ya está negociando los mecanismos y las fórmulas en este terreno desde agosto del año 2011. Por todo lo expuesto, señor presidente, por ser un tema que hace a derechos sociales fundamentales y derechos de salud, y por la importancia política que tiene esto en una propuesta de integración latinoamericana, y por ser además un cumplimiento del Convenio Iberoamericano de Cooperación de Seguridad Social que viene desde el año 1978, pido, señor, al Pleno, por su intermedio, se someta a su consideración la aprobación del Convenio de Seguridad Social a suscribirse entre la República del Perú y la República del Ecuador. Y dicho sea de paso, agrego que un tema exactamente igual a este está planteándose con la República del Uruguay y está también en la agenda, señor, y quizás pudiera tratarse de forma tal de no volver a repetir toda la argumentación y que tengamos fresco el tema y podamos también aprobarlo. Muchas gracias, señor presidente.